Las integrales de línea en campos vectoriales básicamente representan la interacción de una trayectoria con un conjunto de representaciones físicas, o bueno, matemáticamente hablando, los vectores pues son simplemente vectores, y pues es un concepto muy poderoso porque representan conjuntos de datos, conjuntos, eh, cualquier cantidad física, magnitud física que tenga dirección y sentido, ¿sí? Fuerza, campo magnético, campo eléctrico. Este es un campo vectorial que he puesto, ¿sí? Y este campo vectorial, digamos que ha de ser un campo vectorial, bueno, vamos a dejarlo así. Este es un campo vectorial. Este campo vectorial está compuesto por estos pequeños vectorcitos que tendrán alguna representación en el espacio, ¿sí? Eh, este campo vectorial en tres dimensiones se representa así, como una F que tiene su componente P en I, P más U más R, ¿sí? En I, J y K. Tiene sus componentes. Este es el campo vectorial. Cada de estas cositas es una parte de F, ¿sí? En realidad eso es una F. Y ahí andan libres en el mundo los vectores. Sin embargo, existe, dada una trayectoria que exista, ¿sí? Digamos que esta trayectoria puede ser parametrizada, ¿sí? Esta trayectoria, la que sea que describa, pues interactuará con ese campo vectorial, ¿sí? Entonces puede ser este fenómeno que estoy poniendo aquí puede ser la representación de muchas cosas. Por ejemplo, un campo eléctrico o un alambre en influencia de un campo eléctrico, o, ¿por qué no?, el movimiento de un objeto pesado en, en, en oposición, o bueno, en influencia de algún sistema de corrientes de viento, de algún sistema de corrientes de fricción, un fluido, puede estar un alambre, el desplazamiento de alguna partícula a través de un fluido, puede describir casi cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esta interacción, chicos, esta interacción se da a niveles de cálculo diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Si quiero ver la interacción de estas dos cosas, ¿sí? No perdamos de vista el hecho de que esta trayectoria pues debe estar parametrizada, ¿no? Puede ser una curva, puede ser un plano, puede ser un volumen, sí, esta cosa puede ser variada, pero para integrales de línea, esta cosa es una línea, ¿sí? Esto es una línea y tiene la particularidad de que las líneas pueden ser curvas o pueden ser rectas, pero de esta línea, curva o recta, lo que sea que describa, pues no dejará de estar parametrizada, ¿no? Y parametrizar es la mejor manera, hasta donde hemos visto en el curso, parametrizar es la mejor manera de poder definir esta, esta curvita en el espacio, ¿sí? Parametrizar pone en función de una variable t cada una de las posiciones, ¿sí? Pone cada una de las posiciones, bueno, vamos a llamarle t1, pone cada una de las posiciones en función de un parámetro que le llamamos t por simplicidad y porque es más fácil a veces en los fenómenos físicos, es más fácil en los fenómenos físicos. Loengas, ¿quieres participar? Loengas, ¿quieres presentar algo? Dime, porque me acabas de solicitar presentación.
es más fácil en los parámetros físicos entender a las curvas como una progresión en el tiempo, ¿sí? Por eso usamos ese parámetro, ¿no? Entonces en un tiempo 1 aparecerá aquí, tiempo 2, tiempo 3, pero no es un tiempo, ¿no? En una t distinta. Cada t. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿no? Entonces la interacción del campo con cada una de estas cosas se da en el rubro del cálculo vectorial y tiene su fundamento en que cada interacción de este vector, miren, estos vectores amarillos a final de cuentas interactúan de manera constante, ¿no? Sí, estos vectores amarillos interactúan de manera constante con la trayectoria que dibujé aquí, esta trayectoria r de t. Si pensamos en un pequeñísimo diferencial, ¿sí? En este vamos a maximizarlo. Aquí lo ponemos. Pues se darán cuenta que la curva, ¿sí? Esta curva, este diferencial de trayectoria, pues estará interactuando con los vectores en muchas partes, ¿no? Entonces este diferencial de trayectoria, este diferencial de desplazamiento, pues estará interactuando con estos pedacitos, ¿no? Y pues entonces vamos a hacerle otro zoom más interesante, ¿sí? Pues veremos, aún haciendo un zoom muy grande, veremos que esta trayectoria pues tendrá en el pedacito más pequeño que te puedas imaginar, tendrá en una dirección por pedacito, ¿sí? Vamos a pensarlo así, ¿no? Este es el diferencial y tiene una dirección por pedacito. Y la interacción con el campo vectorial, pues también tendrá una interacción por pedacito, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos ahí un fenómeno vectorial que bien se puede entender. Pero esto vamos a pensarlo entonces así, ¿no? El campo vectorial es una fuerza, vamos a llamarlo de algún modo, y la trayectoria es pues una trayectoria, vamos a llamarlo así. Vamos a dejarlo en términos generales. Entonces, ¿qué pasa en física cuando hablamos de fuerzas? Vamos a pensarlo mejor. Por dar un ejemplo, pero puede ser casi cualquier cosa. Entonces, muchos libros lo platican así, con fuerza, ¿no? Entonces, pero es solamente describir la interacción de estos dos vectores que es bien interesante, ¿sí? Entonces, algo que tiene que ver con fuerza, ¿sí? Y algo que tiene que ver con esta dimensión, ¿sí? Pues es esta dirección, ¿sí? Porque al final de cuentas esta es una dirección, el ds tiene una dirección. Algo que tiene que ver con fuerza. Y con esta dirección que tiene alguna longitud, que tiene que ver con distancia. El cambio de posición es distancia, ¿sí? Algo que tiene que ver con eso, pues es el trabajo, ¿no? Y el trabajo, ustedes lo recordarán, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Todo esto está muy bonito y fenomenal, ¿no? Pero en realidad el trabajo pues es tiene una definición bien clara que dice que es la magnitud de la fuerza en dirección de desplazamiento, ¿sí? Vamos a pensarlo, ¿no? Imaginemos entonces esto, porque voy a hacer un fenómeno más chistoso, más simple, ¿sí? Entonces tenemos una superficie, tenemos una cajita, ¿sí? Una cajita, y pues está embarrada, no sé, imagínense de qué se puede embarrar una superficie, aceite, no sé, lo que sea, aceite.
que la hace resbalosa la superficie y pues eso hace que sea fácil su movimiento. Y ustedes pues le ponen un hilito que pues les pone y la van a jalar con una fuerza de 50 newtons, ¿vale? Pues al final de cuentas ustedes la van a jalar hacia arriba, pero el desplazamiento real va a ser hacia acá, ¿no? ¿Sí? Si la quieren jalar una distancia de, no sé, 5 metros, ¿sí? De aquí a acá. O sea, en realidad tenemos de ese desplazamiento la magnitud que son 5 metros, ¿sí? Entonces, pues tenemos algo interesante, ¿no? El trabajo que vamos a realizar va a ser igual a estos 5 o 50 newtons por el coseno, porque pues, su trigonometría básica, ¿no? Hace un ángulo cualquiera. De este ángulo, no sé, vamos a poner un valor, 30 grados, ¿sí? Por el coseno de esto, ya tenemos entonces aquí la componente de la fuerza, ¿sí? Porque al final de cuentas el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Entonces necesitamos la componente de la fuerza por la distancia que sea. Entonces pues hacemos eso. Entonces aquí está la fuerza en X por la distancia en X. Todo eso por entonces pues hacemos la cuentita, ¿no? Serían, no sé, 50 newtons. 50 newtons por el seno del ángulo, que son 60, por la distancia, que son 5 metros. Lo que sea que nos dé. No voy a hacer la cuenta, no sé, es más voy a hacerlo porque si no, para el propósito de ser preciso, 50 por el coseno de 60 por 5, 125. Da 125 newtons metros. O sea, 125 joules. ¿Y qué quiere decir con todo esto, profe? Si esto es cálculo vectorial, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la interacción de esta fuerza con esta trayectoria, porque al final de cuentas esto es una trayectoria, chavos. Miren, al final de cuentas esto va a seguir una trayectoria recta por acá, ¿sí? Entonces, lo que en realidad se hizo aquí fue que se tuvo la magnitud, ¿sí? Por la magnitud de la distancia. Y recordando su curso de cálculo, perdón, de geometría, que tuvieron ahí con sus profesores de geometría muy eficientes, muy buenos. Recordando geometría, pues recordarán que el producto punto del vector D punto el vector F es igual a la magnitud del vector F por la magnitud del vector D por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Algo similar, ¿no? Tenemos entonces que el trabajo, ¿sí? aplicando geometría para ingenieros, tenemos entonces que, miren, tenemos el producto punto, el trabajo va a ser igual, bueno, la magnitud del trabajo, y esto es lo interesante. Yo le puse el trabajo como una función vectorial, que ahora que definimos el producto punto, pues esto va a ser un número, ¿no? El trabajo es un escalar. Entonces, el trabajo, que es un número, que cuantifica la relación de la fuerza y la distancia, y no perdamos de vista esto, ¿no? Porque el trabajo es una energía de transición, el trabajo es energía, ¿no? Cuantifica energía, y esto es interesante definirlo. El trabajo es en realidad el producto punto de la fuerza por el vector que representa la distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces este vector distancia, esta dirección, este sentido que tiene esta dirección, este sentido que tiene este vector distancia, interactúa con la fuerza de esta manera, ¿no? Y así es como obtenemos la interacción, ¿no? ¿Sí? La interacción
que regularmente representa energía. Basta y sobra decir que energía en ingeniería es lo principal que se estudia. Perdonen, esta interacción pues nos representa algo bien importante en este caso, ¿no? En este caso. Lo mismo pasa con los campos vectoriales, ¿sí? Vamos a volver a platicar de este asunto y vamos a hablar de un caso en 2D. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos el campo vectorial, la proyección del campo vectorial, pues, así llamarlo. Pues interactúa con una trayectoria, con algo que tiene una trayectoria, pues no sé, llamémosle así, ¿no? ¿Sí? Una trayectoria parametrizada R de t, que pues tendrá su componente en x en función de t, más su componente en y en función de t, en ambas direcciones, ¿no? En y como en j. ¿Sí? ¿De dónde a dónde? Desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? A pasando por el parámetro, terminando el otro lado. En un instante de tiempo, por decirlo de algún modo, pero pues obviamente es un instante paramétrico, en un momento paramétrico de A a B, esta cosa se desplaza, esta trayectoria, esta pues, línea, ¿no? Y bueno, de igual manera, pues podemos preguntarnos la interacción, obvio, puede ser energía, puede ser energía, la interacción de esta partícula, esta cosa que se mueve de esta trayectoria, ¿sí? Ajá, la interacción, la medida, no sé, trabajo, campo, no sé, campo eléctrico, campo magnético, puede ser casi cualquier cosa, ¿sí? La interacción energética, la interacción con el campo, ¿lo podemos medir? Pues bueno, claro que sí, ¿no? ¿Cómo? Pues lo que sea que interactúe va a ser la totalidad, ¿no? Y la totalidad de este fenómeno, la totalidad de lo que sea que interactúe, la totalidad de esto, pues tendrá que ser en base a un fenómeno diferencial. Entonces, la diferencial de esto, o sea, la diferencial de la energía o la interacción, vamos a llamarle así, la diferencial de esta interacción va a ser igual a este campo vectorial que llamaré F, ¿sí? Punto la trayectoria que describirá en cada uno de sus lugares, ¿no? ¿Sí? Y aquí viene lo poderoso del asunto, ¿no? Esta trayectoria entonces, integrando, ¿no? Vamos a integrar la integral de esta energía, o la suma de todos estos pedacitos de energía, ¿no? De donde sea, de A a B, o de esta línea, en esta curva que dibujamos en esta línea, va a ser igual entonces a la integral de la interacción de este campo vectorial, esta F, por cada uno de los pedacitos de trayectoria. ¿Cómo lo veremos entonces? Bueno, pues sencillo, ¿no? Entonces, esta trayectoria, tiene ahí esta trayectoria, queremos saber qué onda con ella, pues entonces en un pedacito, voy a cambiarle el color porque está muy feo, en un pedacito, miren, de trayectoria, interactuará con un pedacito de campo, ¿no? Interactuará con un pedacito de campo vectorial, no sabemos qué campo, ¿sí? Bueno, interactuará con el campo total, ¿sí? Porque el campo no necesariamente tiene que ser así, pero sí vamos a analizar cada pedacito de la trayectoria por cada uno de estos, ¿no? Y pues eso nos va a decir qué está sucediendo. Al final pues esto va a ser igual a
la interacción, la energía, el campo, el trabajo, por la integral que va a ir en esta línea, esta curva de A a B, de este campo vectorial por cada pedacito de trayectoria. Entonces esto lo podemos platicar muy rápidamente porque está sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si necesitamos que esta trayectoria, no sabemos, R de t, ¿sí?, tendrá componentes x en t, ya lo habías platicado, ¿no? R de t, aquí está. Entonces, si queremos encontrar el diferencial, sí, porque aquí está la trayectoria, este es R de t, la línea, o curva, como quieran llamarlo, curva descrita, pues vamos a encontrar el diferencial. El diferencial de esto, curva, perdón, el diferencial de esto no es nada más que, un segundo, el diferencial de esto no es nada más que la derivada de r con respecto a t, ¿sí?, que va a ser igual a la derivada de esta componente en y más la derivada de la otra componente en j, ¿sí? Y el diferencial de r pues estará definido entonces como x' de t más y' de t de t. ¿Vale? Todo eso pues en direcciones definidas anteriormente, ¿no? Si el campo vectorial es una función también, ¿sí?, al final de cuentas el campo vectorial f, pues es una función de x y de y porque me va a dar sus componentes, ¿no? Tendrá que ser p de x y de y más q de x y de y, obvio también en su dirección, ¿no?, y j, nos va a dejar claro que nos va a dejar claro la integral, ¿no? Porque, pues miren, va a ser f.dr, hacemos la multiplicación respectiva. Otra vez sustituimos, ¿no?, la función que, bueno, el campo vectorial f puede ser fuerza, puede ser campo magnético, no sé, les digo, puede escribir cualquier campo y ya estará con coeficientes PQR en 3 dimensiones, PQ en este que es 2 dimensiones, por su diferencial respectivo, que habíamos quedado que el diferencial de R está en función de dt. Entonces tenemos la integral de línea, ¿sí?, la integral de línea bajo influencia de un campo vectorial. Pero vamos a resolver un ejemplo porque todo es mejor con ejemplos. Para dibujar, vamos a escribir un ejemplo. En este ejemplo va a ser el campo vectorial f, obvio va a estar en función de x y de y va a tener su componente y menos x. Es un campo que muy común para estos ejemplos, ¿sí? Vamos a dibujarlo. He puesto mis valores arbitrarios, voy a dibujar mi vector f, a la que hice, f. Entonces dice que en 1, 1 el vector va a ser ij, y más j, o sea que va a ir así. Voy a poner las componentes en amarillo, ¿no? Y más j, o sea que va a ser i más j. Voy a cambiarle la punta, a la que el gordito me salió bajando. Va a ser i más j, ¿sí? O sea que ya vemos para dónde va a salir el vector. De ahí menos i menos 1 menos 1, o sea que va a ser menos i más j, menos i más j, ¿sí? De ahí en el menos 1 menos 1 menos i menos j, ¿sí? Sale, y en el otro me va a salir i menos j. Entonces ya como que nos vamos dando una idea de cómo se va comportando este campo, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Entonces las componentes me dicen que el vector se comporta así, este se comporta así,
este se comporta así, este se comporta así, este se comporta así, este así, este así y este así. Entonces, como que no hace falta pues hacer más tabulaciones para darnos cuenta que el vector se va comportando así, ¿no? Y el campo vectorial se está comportando así, ¿sí? No hay mucho rollo. El campo vectorial se comporta así, ¿no? Entonces, si queremos graficar un punto, el campo vectorial se comporta así. Ahí está el campo vectorial, tiene su gracia, está muy sencillo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es complicado imaginarse que esta cosa se va a seguir comportando así, ¿no? Va hacia afuera, las líneas de campo, líneas de fuerza, líneas que sean, van hacia afuera. Y ahí está el campo. Entonces, ahora vamos a ver la trayectoria. Cabe resaltar que aquí pues, cometí un error, ¿no? Los puse al revés para hacer y no volver a hacer todo el cálculo. Voy a cambiar entonces X y Y. ¿Sí? Hay una pequeña disculpa. X y Y. Ahora sí ya todo concuerda, bien bonito. Y ya está ahí el campo. Vamos entonces a la curva. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita les voy a hacer compartir pantalla para que los que se tengan que ir me pongan su nombre. Vamos a ver cómo se grafica esa curva. ¿Cómo se grafica esa curva? Pues aquí la vamos a graficar. Entonces tenemos, ¿sí? R de t. En este caso, con estas t, entonces vamos a darle esos valores. ¿Sí? Aquí estarán las coordenadas X y Y. Y pues bueno, iremos avanzando de 0 a 2pi, quiere decir que iremos de 0 a pi entre 2. Vamos a coger valores intermedios, ¿no? 0, vamos a llegar a pi, vamos a llegar a 2pi, vamos a llegar a pi entre 2, vamos a llegar a 3 medios de pi, y así sucesivamente. Entonces eso me va a dar algunos valores. Recordando, ¿no? Recordando que la curva, vamos a dibujar aquí la curva también. Ahí. Vamos a dibujar aquí la curva que se va a ir haciendo. No sé por qué, siempre está sobre el fondo. Perdón por la porquería, es que me desespera que quiero hacer las cosas rápidas y no me deja. Aquí está. Entonces tenemos que x es igual coseno de t y y es igual seno de t. Entonces vamos a hacer la cuentita. Si coseno de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale coseno de 0, chicos? Sí, hijo, coseno de 0, ¿cuánto vale? 1 es correcto, 1. Sí, y seno de 0, hijo. A ver, mételo, seno de 0. Es 0, ¿no? Ya tenemos el primer punto. Y así vamos a graficar todo, ¿no? Ya graficando un poquito la curva con más tiempo, podemos darnos cuenta que la curva en realidad dibuja pues, un círculo. A ver, Mateito, déjame dibujar el círculo. Mateito, déjame dibujar el círculo. Mateo, no te muevas, ahí quédate quieto. Eso, qué buen niño es. Entonces, obviamente mi círculo está ultra chafa, pero ese es RT, que va a ser igual entonces a coseno de t. Sí, coseno de t en i. ¿Sí? Seno de t en j. Entonces ese es mi círculo. Entonces aquí va a ser la interacción de este círculo, chavos, con este campo vectorial.
Entonces vamos a resolver esta integral, ¿no? Verde, vamos a hacer la integral. Pues necesitamos primero calcular el diferencial, ¿no? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, la derivada de r de t, ¿sí? En dt va a ser igual a la derivada de x, ¿no? Habíamos practicado de este asunto, ¿no? X' t en y más x' y' t en j. Sí, comida. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? La derivada del seno, perdón, del coseno, que es igual, chicos, menos seno. Entonces tenemos dr va a ser igual a menos seno de t más coseno de t, todo esto en i y j. Todo esto por dt. Ahí está, chicos. No, para los que se quedaron en la clase, vamos a hacer lo que sigue. Hacemos lo que ya habíamos comentado, que este paso es encontrar el diferencial. No te muevas, Mateo, por favor. Encontrar el diferencial. Rojo. Aquí encontramos el diferencial mediante la sustitución que ya habíamos planteado en un inicio, ¿sí? En la primera parte de este video. Y pues bueno, ya encontramos ahora nos falta encontrar la otra descripción. Tenemos espacio, sí, todavía tenemos espacio. Entonces, sustituimos en la definición que tenemos aquí arriba, porque todo tiene que estar en función de t, y sustituimos, ¿no? Entonces, mi integral de línea va a estar definida por sustituimos el integral de línea de f de t por dr, o sea que va a estar definida por los límites de a a b con, recuerden, ¿no? Una función que va a estar en función de t por y en función de t, todo esto por los diferenciales, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la sustitución. ¿Sí? Va a ir desde 0 a 2pi, f, ¿sí? F que está dado en términos de x y y, porque aquí está f, ¿no? X y, ay, no quiere correrse, déme un segundito. Aquí está. Esto está en x menos yj, perdón. Entonces hacemos, ¿no? F que estará en función de x y x es igual a ¿qué? Al coseno de t en i, rojo, en i, más el seno de t en j, ¿sale? Ya tenemos a la función. Todo esto por el diferencial de r, que está dado entonces por menos seno más coseno. Sí, todo esto también en sus respectivos espacios. Aquí hay que hacer la corrección, ¿no? Porque es menos. Recuerden, aquí está el campo que habíamos comentado. X menos y, j. Ahí está. Hacemos la multiplicación correspondiente. Hacemos la multiplicación correspondiente y nos va a salir la integral de 0 a 2pi de menos seno por coseno de t
menos seno, Pi. pi, es una pi, sí, hijo, pi, seno de t, obvio, nos va a dar una magnitud, ¿no? Ya tenemos entonces aquí definida mi integral. Resolvemos la integral. ¿Cuánto da esta integral, chicos? Bueno, hacemos la multiplicación, ¿sí? De coseno. Es un producto punto, no lo olvidemos, ¿no? Porque aquí está f de x y de y por dr, ¿sí? Entonces ya parametrizado tenemos ya el producto punto. Estos son un escalar. No te muevas, escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, hijo? Lo que pasa es que mueves el lápiz y no me dejas escribir. Y aquí está, ¿no? Entonces nos va a quedar u cuadrada entre 2, ¿de qué? De 0 a 2pi. Esto va a ser entonces menos u cuadrada de 0 a 2pi. Sustituyendo va a ser menos u que seno de cuadrado de t de 0 a 2pi. Siguiendo resolviendo el asunto, ¿sí? Nos va a quedar, resolviendo la integral nos da que todo esto es igual con 0. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y esto qué significa, no? ¿Qué significa que nos dé 0 todo este asunto? Bueno, pues aquí en resumidas cuentas, ¿sí? Vamos a platicar del fenómeno. El fenómeno está así, tenemos que hay un campo vectorial que va hacia afuera. El campo vectorial va hacia afuera, miren, en cada uno de los puntos, no me muevas la mano por favor, en cada uno de los puntos de ¿sí? Va hacia afuera este campo. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las interacciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de estos lugares opuestos, ¿sí? Va a haber un vector que va a ir en esta dirección contra una trayectoria que va a ir en esta dirección, ¿no? Lo que sea que nos dé, vamos a suponer que nos da un vector así. Bueno, una magnitud, no sé, esto me va a dar positivo, porque va a ser positivo por positivo, me va a dar, no sé, un valor positivo de 3. Y ahora vamos con el otro lugar que es donde chocan, va a ir el otro vector, ¿sí? Que va en dirección opuesta contra la dirección opuesta de este lado, ¿no? Entonces va a suceder lo mismo, el producto punto me va a dar una interacción, esto va a ser negativo, va a dar menos 3. Entonces la suma de estos dos efectos, 3 y menos 3, va a ser 0. Por eso, fíjense bien, son homólogos todas las interacciones alrededor de esta curva. Otra cosa hubiera sido la mitad de la curva, que también quisiera que lo calcularan, ¿sí? Entonces quiere decir que todas las interacciones de f.dr se contrarrestan, por decirlo de un modo, se anulan. Pero les dejo la pregunta en el aire y ojalá lo puedan calcular. ¿Cuánto da la integral de 0 a pi, ¿sí? De f.dr? ¿Sí? ¿Cuánto da, chicos? Y calcúlenlo. Pues vamos a hacerlo aquí mismito, miren, de 0 a pi, para que nos demos cuenta que el producto punto es bien interesante porque las interacciones que da toma en cuenta toda la trayectoria, ¿no? Y es una relación muy poderosa porque, por ejemplo, en esta pregunta que les dejé de
¿Cuánto da? Verde. ¿Cuánto da de 0 a pi? Es como mi te hablamos.